La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. La matemática es llave y puerta de la ciencia. Roger Bacon, filósofo y científico. Arratsaldeon, la estadística puede mejorar la calidad de vida de las personas convirtiéndose en una herramienta de la investigación y la práctica médica. Hoy conoceremos cómo se utilizan las matemáticas a la hora de analizar datos relativos a la salud de las personas, no solo además en un momento dado, sino a lo largo del tiempo, de manera que permite elaborar modelos de la evolución de parámetros importantes para tomar decisiones de salud pública. Y en la segunda parte del programa, el historiador Íñigo Bolinaga nos hablará de la Segunda Guerra Mundial a través de retazos de historias protagonizadas por vascos que vivieron la contienda. La ocupación nazi de Iparralde, las redes que se crearon para ayudar a salir de territorio francés, a aviadores aliados derribados en suelo enemigo, el bombardeo sobre Biarritz, el batallón Guernica, son algunos de los episodios de un libro que presentamos hoy en el programa. Comenzamos. Centro Vasco para la Matemática Aplicada, BECAM, es un centro de investigación internacional de matemática aplicada que el Gobierno vasco creó en septiembre de 2008 y que desde entonces viene desarrollando una importante labor en el campo de la matemática aplicada. En la actualidad es uno de los centros de excelencia en investigación Severo Ochoa. Su sede se encuentra en Bilbao y cuenta con más de 100 investigadores llegados de diferentes partes del mundo. Investigadores de BECAM son ya habituales en la sección que presenta cada 2 miércoles Raúl Ibáñez, profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Raúl. Arratsaldeon. El BECAM es un centro que tenemos muy cerca, con una actividad aplicada, con lo cual además nos resulta especialmente fácil traerla al programa porque suele tocar ámbitos que resultan mucho más familiares. Sí, cercanos. Sí. Entonces, bueno, preséntanos a nuestro invitado de hoy. Pues hoy vamos a entrevistar a Dae-Jin Lee, que es el investigador principal de la línea de investigación de estadística aplicada en BECAM. Bueno, hola Dae-Jin, ¿qué tal? Hola, Arratsaldeon. Bueno, Dae-Jin, para empezar, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III. Es máster en Ingeniería Matemática, también en la Universidad Carlos III en 2006. Doctor en Estadística, también en la Carlos III, y luego tuvo una beca postdoctoral en Australia, si no recuerdo mal, hasta 2014, que te viniste ya para BECAM. Y la primera pregunta parece evidente. Sí, efectivamente, contrariamente a lo que suele ocurrir con la mayoría de los investigadores, que pueden ser matemáticos o muy cerca de las matemáticas, tú empezaste siendo licenciado en Administración y Dirección de Empresas. ¿Cómo así te giraste hacia la estadística? Bueno, efectivamente, mi vocación matemática es tardía, pero yo creo que fue mi interés en principio uno estudia una carrera y va descubriendo ciertas asignaturas, conceptos, y en mi caso fue descubriendo asignaturas como marketing, finanzas, economía, en el que había mucho análisis de datos. Al cabo, yo creo que tenía curiosidad en entender por qué y a través de los datos cómo justificar ciertos resultados en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Así que esa formación en economía seguramente te será útil para todo lo que tiene que ver con matemática aplicada y en concreto en estadística, que es algo que se maneja mucho en economía. Sí, bueno, hoy, a día de hoy no diría que soy economista, creo que soy más estadístico, y el estadístico creo que tiene aplicaciones en diferentes campos, ¿no? Básicamente mi campo es más la bioestadística, la estadística en el ámbito médico, pero creo que la primera visión en economía, donde aprendes muchas asignaturas, pues al final te vale para aplicar a casos reales, ¿no? Sí. Las matemáticas. Y, bueno, en general, ¿en qué consiste tu trabajo en BECAM? ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que trabajas? Bueno, pues en mi grupo de investigación trabajamos en todo lo que es modelización estadística, es decir, herramientas matemáticas
que sirven para analizar datos y proponer predicciones o estimar parámetros para estudios de diferente tipo. En alguna vez me has comentado que hacéis temas de modelos de regresión. Sí, los modelos de regresión son un tipo de modelos matemáticos cuyo objetivo es explicar una serie de variables respuesta en función de una serie de variables explicativas, ¿no? O sea, información que recopilamos y queremos explicar cómo esas variables explican un proceso, un fenómeno aleatorio o una respuesta a una enfermedad, etc. Vale. ¿Algún ejemplo que nos pueda servir para intuir mejor qué es esto de los modelos de regresión? Sí, bueno, ejemplos hay muchos. Bueno, el más sencillo y en economía, por volver a mi lado economista, es explicar, por ejemplo, el nivel el valor de una empresa en función de parámetros como el número de empleados, inversión en I+D+I, etcétera. Ese tipo de cómo poder estimar ese tipo de valor de mercado, por ejemplo. Eso es. Y son modelos que aportan valor también a lo largo del tiempo, o sea, que tienen que estudiar ese modelo, esa empresa durante un tiempo. Sí, o sea, digamos que los datos se recopilan de manera continua. Hoy en día, cada pocos segundos. Todos somos un conjunto de datos, en realidad. Exactamente. Y el objetivo es predecir lo de hoy para mañana o lo de un año para dentro de otro. Ajá, sí. ¿Y para qué utilizas tú en concreto los modelos de regresión en tu investigación? En mi ámbito, lo más reciente es trabajar en el ámbito de bioestadística y más concretamente en epidemiología, ¿no? Datos de epidemiología lo que tenemos son, por ejemplo, tasas de mortalidad, el número de fallecimientos por enfermedades, y la información que tenemos, las variables explicativas pueden ser sociodemográficas, también la geolocalización, qué municipios, ¿no? Qué factores sociodemográficos afectan a la incidencia de una enfermedad. Claro, es muy conocida la historia, aunque te vamos a pedir que nos la cuentes otra vez, pero es conocida la historia del mapa de John Snow, la terrible epidemia que asolaba Londres en el siglo XIX, una epidemia de cólera. Empezó a tener vías de solución cuando este señor John Snow consiguió realizar un mapa que consiguió encontrar el foco de la epidemia. Exactamente. Es un caso muy curioso y que a mí me gusta contarlo porque es bastante visual. John Snow era un físico del siglo XIX y efectivamente a base de herramientas muy sencillas, básicamente él identificó las muertes de estas personas a través del cólera y simplemente cogió el mapa de ese barrio de Londres y apuntó los números de muertes en cada calle y en cada edificio. Sí, sí. Eso le permitió, con herramientas sencillas, que eran triangularización de Voronoi, identificar un foco que era una bomba de agua donde esas personas cogían agua contaminada, en este caso, iban a casa y fallecían. Por tanto, esto permitió identificar ese foco de agua contaminada que a la postre se investigó que se recogía agua del Támesis, agua contaminada del Támesis que se transmitía a los humanos. Sí, sí, ese fue como un mapa, acabó con una epidemia. Sí, bueno, las matemáticas son útiles siempre, por supuesto. ¿Qué tipo de matemáticas, por cierto, se utilizan en la epidemiología? Bueno, como he dicho, John Snow era el padre de la epidemiología moderna, por así decirlo, basado en datos, pero hoy en día esos datos se recopilan en diferentes estudios, ¿no? Y en matemáticas, tanto la parte de estadística, que son los métodos de regresión, como he dicho antes, factores sociodemográficos, cómo inciden esos factores en la mortalidad, pero en otras áreas de las matemáticas pues estudia la propagación de una enfermedad, ¿no? La malaria, etcétera, cómo ese fenómeno biológico de la malaria se difunde en una población contaminada. Bueno, ¿y la calidad de vida de una persona cómo puede mejorar con la aplicación de las matemáticas, concretamente de la estadística? ¿En qué consiste vuestro trabajo en este campo? Sí, nuevamente todo se fundamenta en análisis de datos, en recopilar datos con información relevante y en este caso en calidad de vida ya la Organización Mundial de la Salud especificó un concepto de calidad de vida relacionada con la salud que trata de analizar las propiedades psicométricas de ciertas mediciones, de estos cuestionarios, ¿vale? Con el tipo aspecto físico, rol emocional, digamos que la calidad de vida se asocia a un estado multidimensional, no solo un único indicador, ¿no? Por tanto, en nuestra investigación lo que hace es modelizar esos cuestionarios, ¿vale? En pacientes generalmente enfermos con enfermedades crónicas para analizar la evolución o su desarrollo ante un tratamiento. Ajá. Bueno, en alguna ocasión también nos has comentado que utilizáis modelos longitudinales. ¿Qué es esto y para qué se utiliza? Bueno, los modelos longitudinales son un tipo de modelos de regresión donde se toman medidas a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos pacientes en el que en el momento cero tomamos una medida y al cabo de un tiempo volvemos a medir la misma variable. Entonces, esos factores, cómo cambian a lo largo del tiempo, esos factores que afectan al desarrollo de la enfermedad. Sí, de hecho en muchos proyectos de investigación cuando aportan datos especialmente interesantes es cuando han cumplido con esa variable, el hecho de haber tomado datos durante muchos años y haber realizado los análisis siguiendo a las mismas personas, a los mismos sujetos de esa investigación durante muchos más años. Parece que un estudio en el que los resultados han sido después de 2 años de seguimiento son
en fin, menos fuertes que aquellos que han seguido a personas durante 20 años. Claro, por fuerza tiene que ser más robusta esa investigación. El problema es tener datos durante 20 años. O sea, al final, en un diseño experimental se tiene una población objetivo, un análisis, pero a veces los pacientes o fallecen o dejan de ir a las consultas. No, que fallezcan ya es una variable a tener en cuenta. Exactamente. Eso es un análisis de supervivencia, bueno, es otra área de investigación, pero efectivamente es muy importante la supervivencia. También habrá que utilizar matemáticas para corregir ese tipo de problemas. Claro, efectivamente, las matemáticas pueden ayudar a tratar de estimar aquello que no observas. Cuando un paciente desaparece, fallece, la información previa a ese momento es importante y las matemáticas, en este caso la estadística, permite cuantificar la incertidumbre, ¿no? ante ese dato no observado. Sí. Bueno, y son difíciles las matemáticas que manejáis, porque yo recuerdo en tiempos cuando los que íbamos un poco así por letras estudiábamos matemáticas, nos ponían mucha estadística porque pensaban que era más fácil para nuestras cabecitas. ¿Es más fácil la matemática con la que trabajáis vosotros? Bueno, como he dicho al principio, yo soy de vocación tardía, entonces fui descubriendo quizás la belleza o la utilidad de las matemáticas conforme me iba enfrentando a problemas en los que quería tratar de resolver, ¿no? Cuando difíciles, bueno, si volvemos al ejemplo de Jon Snow, el problema era difícil, cómo surge el cólera en este barrio, por qué fallece tanta gente, y la herramienta fue sencilla. Simplemente dibujando los puntos en los que se producían esas muertes, consiguió, mediante una herramienta conocida, obtener un mapa. Existen cosas más complicadas, cosas que en la biología pues se conoce que existen o en la física, pero las matemáticas todavía no son capaces de resolver de una manera formal, ¿no? Pero sabemos que existe, sabemos que los aviones vuelan, sabemos que existen fenómenos que a lo mejor la matemática todavía no ha sido capaz de resolver. Bueno, se hacen modelos matemáticos sobre cosas asombrosas. Ayer, por ejemplo, dimos la noticia de una investigación arqueológica sobre una batalla entre irlandeses y vikingos. Hay un modelo matemático sobre esa batalla. A mí me parece asombroso. O sobre movimientos de células, en fin, sobre prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. La verdad es que la matemática, bueno, en particular la estadística, pero la matemática en general tiene un camino muy amplio. Se está recorriendo en gran medida, pero tiene un camino muy amplio digamos, junto a la medicina, ¿no? Y eso, obviamente, todo el mundo entiende que tiene unos beneficios terribles. A mí lo que me interesa también un poco es, claro, hay una relación entre personas, ¿no? Entre la gente del ámbito de la medicina y la gente del ámbito de las matemáticas. ¿Cómo es esa relación? Yo creo que, bueno, el médico es experto en medicina y el estadístico es experto en estadística. Yo creo que esa unión o esa colaboración tiene que ser una sinergia en la que, bueno, somos expertos en cada uno de nuestro campo y tratamos de aportar lo mejor que sabemos. Yo creo que a veces yo no voy a aspirar a ser experto en medicina, lo contrario, pues a lo mejor creo que tampoco, pero creo que esa sinergia creo que es importante y a veces yo no voy a tratar de entender un problema médico en una conversación, pero a base de la interacción, de entender y también conocer la literatura en el campo. Yo creo que en medicina existen muchos análisis estadísticos, metodologías, que es importante del lado del estadístico conocer esa metodología. Hablando con expertos en biotecnología que venían del ámbito de la ingeniería, decían que lo que más costaba cuando trabajaban con biólogos, con médicos, era sobre todo las denominaciones, el lenguaje. Era quizás donde tenían que encontrar más puntos en común todavía. Sí. Efectivamente, a veces nosotros llamamos variables respuesta, predictores, cosas que son de nuestra jerga, pero a veces el médico primero es saber qué quiere, cuál es la hipótesis de partida, qué quiere tratar de resolver y sobre todo qué información tiene. Sin información, sin datos relevantes o con una muestra muy pequeña, a veces lo que la experiencia médica o clínica le da al médico, la estadística no es capaz de dar. Sí, porque no hay un estudio, un diseño experimental sofisticado como para dar respuesta a lo que el médico de su experiencia sabe que va a ocurrir. Claro, porque los médicos también funcionan mucho en base a su experiencia, a su intuición, que es muy valiosa, a los años de profesión, claro. Y eso a veces no lo pueden demostrar las matemáticas. Bueno, hay que dejar un poco de magia por el camino, ¿no? O sea, también. Yo, por mi cuenta, sin un médico al lado, creo que definitivamente no sabría resolver ese problema. Sí, hombre, lo Junta interesante al médico, es juntarlo, ¿no? Pero yo sigo entendiendo que hay muchos problemas para avanzar, ¿no? Es decir, luego el éxito es muy placentero y va a tener unas consecuencias muy interesantes, pero seguramente que encontraréis más tipos de problemas, ¿no? Imagino que una estadística, la visión que tiene, por ejemplo, un médico de lo que es una estadística, lo que tienes tú, no tiene nada que ver. No, el médico a veces nos ve como el apretar la tecla para sacar la tabla o el gráfico correspondiente. Yo creo que a veces son los plazos, ¿no? A veces el médico sabe lo que va a obtener, pero nosotros como estadísticos no le podemos dar la evidencia estadística de lo que él quiere encontrar o presume que va a encontrar. Y cuando hablo de los plazos es que a veces pues hay que diseñar un experimento desde el principio
hacer un seguimiento, definir una serie de características de un estudio para ser capaces de intentar encontrar a través de la estadística los resultados que uno aspira. Aunque de todas maneras seguramente alguna vez pasará al revés, ¿no? Que igual una persona de la medicina, una médica o un médico os puede igual aclarar hacia dónde circular en algunos aspectos que igual no habíais tenido. Por supuesto, esa experiencia o esa intuición incluso de lo que ocurre. Claro, si a mí me dan una tabla con filas y columnas y no me lo explican, no voy a saber lo que es, aunque intente un modelo muy sofisticado. La experiencia del médico es muy importante a la hora de dirigir la investigación o de la modelización. La modelización no es una caja única, sino que digamos que tenemos que rellenar con componentes estadísticos, y eso la ayuda del médico es crucial. Sí. ¿Y en cuántos ámbitos de la práctica médica se aplica hoy en día la estadística? Pues podría enumerar un montón, desde el análisis de supervivencia, ensayos clínicos, análisis de biomarcadores, análisis en oncología, calidad de vida, al final hay muchas. En el fondo estamos hablando mucho de análisis de datos realmente. ¿Cuál es el futuro de este campo que hoy en día oímos hablar muchísimo? Sí, yo creo que el futuro ya está aquí. O sea, el análisis de datos, a veces suena más la inteligencia artificial, ¿no? Esos es un poco los conceptos que son Vox Populi en cuanto a robótica, drones, manufactura avanzada. Yo creo que ya está aquí, y lo que hay que hacer es, creo que formar a gente o ser capaces de entender que el análisis de datos necesita un análisis estadístico o matemático, algoritmos, computación, y saber dar respuesta a preguntas científicas. Bueno, ya se están generando inteligencias artificiales que son asistentes médicos virtuales. Y todo en base al análisis de datos. El médico en la nube, nos dicen. ¿Y el futuro del análisis de datos? Aunque predecir el futuro es complicado, ¿por dónde crees que irá? Bueno, yo creo que aparte de lo que comentaba antes, de áreas robótica, etcétera, hay muchas áreas en las que todavía hay mucho campo por explorar, incluso la astronomía, la agricultura. Yo creo que el poder mejorar genotipos o cosas que van a repercutir en la sociedad, en ámbitos que son clásicamente pruebas experimentales, yo creo que el análisis de datos de gran tamaño es muy importante tener gente que pueda analizar esos datos. Sí. Bueno, hemos presentado brevemente antes lo que es el centro BECAM, pero si quisiéramos, desde tu punto de vista de investigador que trabaja allí, que nos hables de la importancia que tiene contar con un centro de investigación con semejante grado de excelencia. Sí, BECAM cumple este año 2018 10 años, entonces ya creo que tiene una trayectoria de referencia nacional e internacional. Y personalmente, si un día vais por BECAM, veréis a mucha gente joven. Creo que uno de los fuertes de BECAM es la atracción y la formación de talento joven. Yo creo que tanto en el ámbito científico como pueda ser investigación, universidades, también creo que a la sociedad, creo que empresas tecnológicas están buscando, reclamando matemáticos. Creo que es una labor social de BECAM que creo que es importante. Ajá. Sí, porque está claro que cuando hablamos del futuro de la ingeniería, de la medicina, de muchos ámbitos científicos, sale a relucir la importancia de contar con matemáticos en estos equipos cada vez más transversales, más versátiles, ¿no? Sí, efectivamente, como decía en el caso de la medicina, un matemático puede saber algo de medicina, pero creo que debe trabajar con un médico para juntos proponer avances. ¿Y tú cómo vas de aprendizaje médico? Bueno, mi hermano es médico. Algo se te está quedando ya. Mi hermano es médico y dice, siempre que le digo que tengo algo, dice que vaya al médico. Claro, pues es un buen consejo. El mejor que te pueden dar, desde luego. Pues sí.